Perspectiva de género. Realidad social. Vivimos en la época de la informática y a través de los distintos medios de comunicación recibimos una gama de temas con distintas perspectivas. ¿Cuál será la correcta y cómo decidir por esta? ¿Quién tendrá la verdad? ¿Cómo me afecta una mala información? Nuestras familias y generaciones necesitan recibir datos importantes relacionados a la perspectiva de género. Estos datos se desarrollan desde aspectos legales, médico y pastoral. Seremos impactados y confrontados para tomar decisiones correctas y así fortalecer la esperanza de nuestro país. Perspectiva de género. Realidad social. Bienvenidos a este programa especial Perspectiva de Género, Realidad Social. Estaremos desarrollando y explicando diferentes puntos importantes relacionados a este tema. Nos acompañan exponentes destacados y muy reconocidos en nuestro país. Médico, especialista en medicina de familia, el doctor Luis Paz. El doctor y pastor Misraín Esquilín García. El licenciado, ex juez y pastor Jorge Lucas Escribano Medina. Bienvenidos a este programa especial que hemos desarrollado para poder llegar hasta tu hogar, hasta tu casa y poder tratar este tema tan importante para nuestra sociedad hoy día, la perspectiva de género. Constantemente estamos escuchando acerca de este término, de esta terminología, y vemos nuestros medios de comunicación hablando acerca de eso y vemos cómo se desarrolla una desinformación constantemente. Hemos decidido realizar un foro informativo de tal manera que desde una perspectiva médica, judicial y teológica podamos tratar lo que significa la perspectiva de género y cuáles son sus implicaciones dentro de nuestra sociedad en el ambiente de este siglo en el que estamos viviendo. Es importante que a través de todo este programa tengas la oportunidad de llamarnos. Estarán apareciendo números en pantalla para que puedas llamar y puedas hacer tus preguntas, debido a que el foro estará discutiendo cada una de las preguntas que vayan llegando y poder contestarlas y así poder traer más claridad en lo que significa la perspectiva de género. Para este tiempo queremos nosotros poder comenzar a trabajar lo que son algunas definiciones, desde dónde viene lo que significa la perspectiva de género y el poder que usted comprenda lo que estamos trabajando en este tiempo. Para eso quiero dar la parte en medio de esta discusión, este principio de la discusión, al reverendo, el pastor Misraín Esquilín, quien comenzará a trabajar lo que significa la perspectiva de género. Pastor. Gracias Luis, gracias Jorge, gracias a los ministerios que han hecho posible esta realidad. De verdad que hacía falta un foro como este, en el que nosotros podamos presentar alternativas e información, no solamente desde la perspectiva religiosa, pastoral, sino desde la perspectiva académica, porque entendemos que tenemos mucha desinformación en la carretera, como tú decías en la introducción. Para comenzar, es importante destacar que en esta primera fase del programa lo que nosotros pretendemos hacer está amarrado a lo que las universidades hacen con el concepto de perspectiva de género, o como vamos a aprender hoy, perspectivas de géneros. Nos hemos hecho valer de muchos materiales y de información que a través de los años hemos estado estudiando. Tú me conoces hace mucho tiempo y sabes que yo camino en el mundo de los libros. Este es un libro preparado por la Universidad de Stanford para discutir este tema. Es de Linda Lindsay, se llama Gender Roles, los roles de los géneros. Y es una perspectiva sociológica. Este no es un libro cristiano. Este es un libro académico enviado a preparar por la Universidad de Stanford porque a ellos les preocupó grandemente lo que significaba esta experiencia de lo que es el género. El tema del género no comienza en los años 90 ni en los años 2000. El tema del género es algo que se va desarrollando según se van trabajando las teologías y las perspectivas feministas, porque van corriendo a la vez, teologías feministas y perspectivas feministas. Y uno tiene una serie de especialistas en el campo que van desarrollando sus ideas, entre ellas una mujer que se llama Judith Butler,
Judith es una mujer que ya para 1989 estaba establecida, como decimos en Puerto Rico, ranqueada, establecida, un lugar de clase en el mundo de las teorías feministas y de todos estos postulados. Y ella escribe un libro que se llama Gender Trouble, Problema de Género, Feminismo y la Subversión de la Identidad. Es interesante porque ahí es que ella empieza a plantear y a formular que nosotros tenemos problemas con el concepto de lo que es género. Y ahí me gustaría que nosotros pudiéramos mirar inmediatamente qué es lo que realmente significa esa palabra, qué es género, hay muchas definiciones en el camino. Una de las más completas es que el género no es una actitud ni un modelo, es una construcción sociocultural. Lo digo de otra manera, se comporta como algo que la cultura y la sociedad construye. Y desde esa perspectiva, muchos de nosotros hemos llegado a la conclusión de que se trata de un gusto. Se trata de algo que a mí me place, a mí me parece que es correcto y que yo lo quiero asumir y lo quiero practicar. Nosotros no podemos estar en contra de que la gente quiera practicar unas cosas, eso es parte de su libertad. El dolor de cabeza aquí está en el tema de cómo nosotros desinformamos o no informamos correctamente a la gente cuando no llegamos al tema o a la discusión de lo que realmente significa el concepto género. Ahora, ¿de dónde sale esta idea de que el concepto género como un constructo social pueda ser utilizado y aplicado a las identidades sexuales? Hace muchos años atrás en la Universidad de Johns Hopkins apareció un equipo de trabajo que estaba haciendo operaciones de experimentación. Para ellos el proceso de experimentar haciendo operaciones con animales y otro tipo de miembros de la vida, hasta con insectos se hacen allí investigaciones, decidieron comenzar a tratar con operaciones para cambiar de sexo a los perros y a las perras. Y se creó un problema, no desde el punto de vista médico ni desde el punto de vista científico, sino de qué nombre le vamos a poner a estos animales después que están operados. Y entonces aquí aparece un gigante de la psicología que trabajaba en esa universidad para ese tiempo, el doctor Money, y decía él en su presentación, ¿por qué no le ponemos por nombre a esto género? Porque como no sabemos lo que es, vamos a ponerle a esto género. Él escribió un libro años más tarde sobre eso que se llama Transsexualism and Sex Reassignment, o sea, transexualismo y reasignación de sexo. Y ahí es que él cuenta la historia. O sea que comienza el concepto como un concepto que se aplica a algo que no sabemos lo que es. Pero es importante, pastor, recalcar que este concepto nace a base de una experiencia que se va desarrollando en la persona. No es algo con lo que la persona ha nacido, sino de que en respuesta al comportamiento que se va desarrollando, Mooney dice, vamos a evaluar cómo este tipo de comportamiento se evoluciona y comienzan entonces las investigaciones. Y eso sucede después, porque en el momento en que ellos están haciendo las operaciones no están pensando en cómo van a llamar los productos de las operaciones. Y créeme, el hacer la transición de ponerle nombre a los animales recién operados, a tener que aceptar ese concepto para seres humanos, creó una crisis pero extraordinaria en el camino. Cuando uno lo mira a la luz de las maneras y las formas que se están aplicando en este tiempo, uno descubre que el concepto va mutando, que es lo que yo quiero presentar en esta primera sesión, que el concepto va mutando, va desarrollándose y ya no es lo mismo que era antes. Antes podía aplicarse para poder trabajar con un desconocido. Ahora necesita ser utilizado o quiere ser utilizado para definir cuáles son mis atracciones sexuales, mis atracciones, y que no necesariamente vayan a la par con lo que es mi sexualidad biológica. ¿Cómo se llega de punto A a punto B? Eso es toda una escuela y hay una historia violenta, pero violenta. A mí me parece que es importante destacar aquí, antes de que entremos en las hipótesis y las definiciones, que el punto más neurálgico de todo esto se da cuando las Naciones Unidas piden que se haga una reunión en Beijing para discutir el tema de la crisis de las mujeres.
Y yo quiero hacer una salvedad aquí. Nosotros creemos que la iglesia, sobre todas las cosas, tiene el instrumento en las manos para proteger a la mujer, proteger a los niños, proteger a los ancianos, al punto de que la Biblia dice que en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer. Entonces no hay diferencia entre ellos. La ecuación que prepara las Naciones Unidas no va en la dirección única de poder presentar programas para proteger a la mujer, sino para insertar esta discusión. Y hay una mujer extraordinaria, una genio, a mí me parece que es brillantísima, de apellido Firestone, que se para en una de las presentaciones y le dice que nosotros tenemos que entender que como seres humanos ya superamos la naturaleza. Y como hemos superado la naturaleza, nosotros podemos trabajar con nuestras identidades y nuestros apetitos sexuales, más allá de lo que es nuestra biología, de lo que es aquello que ha sido clasificado para nosotros desde que estábamos en proceso de gestación. Y ahí es que esto empieza a variar, a cambiar. A mí me gustaría que pusieran una de las hipótesis que aparece respecto a este tema del género, es el número 7. Dice que el género se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente que se asignan a uno u otro sexo. El sentido del término género ha evolucionado, que es lo que yo estaba tratando de explicar en esta primera parte, diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio. Y aquí, de momento, el que escucha esto dice, esto no debe estar mal. El problema es, ¿qué cambios? ¿Cuántos cambios? Si nosotros vamos a la definición tal y como ha ido mutando y evolucionando hasta este momento, yo les puedo adelantar que en las discusiones más recientes hay cerca de 52 géneros. Y esos géneros cambian. Recordemos que género, y volvemos, yo quiero entrar en la parte médica, es el comportamiento. Cuando hablamos de género, hablamos de distintos tipos de comportamiento. No es con lo que la persona nace o llegó a esta vida. Cuando uno nace con un código genético y ese código genético nos expresa a través de nuestros cromosomas si yo soy XX o soy XY. Así que una vez nosotros vemos al embrión y podemos hacer un análisis de DNA del embrión que está todavía en el vientre de la madre, podemos determinar cuál es el sexo de ese niño o de esa niña que va a nacer. Así que en el vientre de la madre no hay tal cosa como decir que hay un género que se está desarrollando de comportamiento, lo que hay es una biología. Y quiero añadir a la parte, ¿verdad?, histórica. Extraordinario. Hasta antes de los años 70 esto no era un issue. ¿No? Antes de los años 70 lo que se trabajaba era que género era el sexo con el que el niño o la niña había nacido. Te pregunto, ¿uno nace con ese sexo o desde antes de nacer ya uno tiene ese sexo? Desde antes de nacer ya se tiene el sexo, por eso es lo que quiero plantear. Usted está en el vientre de su madre y ya desde el momento de la concepción que hay en la unión del espermatozoide con la unión del óvulo, que hay unos cromosomas dados por papá y otros por mamá, los cromosomas sexuales que vienen de parte del padre, que es el X o el Y, son los que determinan la sexualidad del niño o de la niña. Si usted tiene un cromosoma Y, que es lo que significa que se va a colocar el que no se expresen los cromosomas de mujer, usted va a desarrollar lo que significa que usted va a ser un nene cuando nace. Así que lo que está diciendo el pastor es que en el momento de la concepción, una vez ya hay esa unión, todavía el ginecólogo no ha visto el miembro, o sea, no ha visto la vagina o ha visto el pene y ya se sabe genéticamente si usted viene niño o niña. No había ningún problema con los médicos sobre eso, pero en los años 70 comienza a haber lo que se llama la revolución sexual y a través de la revolución sexual hay un despertamiento, un despertar acerca de la expresión sexual. Y ese despertar de la revolución sexual en los años 70 que dice, yo puedo disfrutar de mi sexualidad sin que el Estado me lo impida, sin que un médico me lo impida, y puedo disfrutar de cualquier tipo de sexualidad, comienza a haber un replanteamiento de qué tipo de sexualidad es mi preferencia. Eso
es lo que lleva a comenzar a trabajar estas teorías de género en las cuales nada tiene que ver con la perspectiva médica o científica, sino con una perspectiva de comportamiento en la persona que los va desarrollando. Voy a añadir algo a lo que tú estás diciendo que me parece que es interesante y esa es la próxima pantalla. El concepto género no está enclavado en aspectos genéticos, aspectos médicos, aspectos neurofisiológicos, ni siquiera en la antropología o la antropología forense que haces de momias y de cadáveres que tienen 3.000, 4.000, 5.000 años. Está enclavado en el discurso social, político y legal. Si me permiten añadir algo a esto que ustedes están trayendo de esa trayectoria y desarrollo. Cuando hablaste del doctor Moni, hay una información que ustedes deben buscar. Hay un libro muy bueno, se llama As Nature Made Him. El autor es John Colapinto, un periodista, que investiga el caso de unos gemelitos. Uno de ellos se llamaba David Reimer, que de hecho John Moni lo atiende porque tuvo un percance cuando le van a hacer en el pene le van a hacer una circuncisión y entonces le hacen una mala práctica. O sea, el niño le cauterizan básicamente su pene y entre las crisis que hay, pues que quedó mutilado. Lo llevan a donde Moni para tratamiento psicológico y Moni le dice a los padres, mire, es que el sexo no tiene que ver, es el género es un constructo social. Usted lo puede criar como una niña y experimentaron con él. Y el caso es interesante porque se desarrolla y ya cuando llega a la adolescencia pues entra en las crisis y termina básicamente suicidándose porque lo quisieron tratar de convertir de varoncito en niña y es un caso que se documentó, que Moni de hecho celebró que él había triunfado haciendo el cambio y poco tiempo después pues la realidad le confronta que es un experimento que fracasó. Y tú miras ahora lo que se está tratando de hacer en términos de agarrar niños y tratar de transformarlos en el proceso y es volver al experimento de John Moni que fracasó. Y uno de los seguidores o de los discípulos de Moni trató de repetir los estudios y lo que tuvo también con unos gemelitos que se desarrolló es que le pusieron al nene como nena y al nene como la nena como nene. Y lo que ocurrió es que también terminó en un suicidio de estos gemelos y se detuvo, eso fue creo que para los años 70, si no me equivoco, para la década de 70, y esa discusión se aguantó en el ambiente científico hasta que surge el HIV en los años 85 y comienza a trabajarse la idea de que el HIV es culpa solamente del homosexualismo y se comienzan a levantar grupos homosexuales en contra de que eso se trabajara y comienza a hablarse de nuevo de género. Sería bueno hacerle saber a la gente que hay un teléfono que aparece en los cintillos del programa, usted puede llamarnos y dejar ahí saber su pregunta. Nosotros no pretendemos tener respuestas para todas las cosas que ustedes pregunten, pero vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para poder responder a sus interrogantes. Es interesante porque lo que decía hace unos minutos es que se deja fuera de la discusión todos los planteamientos científicos, los planteamientos neurofisiológicos, los planteamientos genéticos, los planteamientos biológicos, porque como es un constructo social, se tiene que desarrollar a base de bases legales, de bases políticas y de bases sociales. Aquí es que empiezo yo a tener algún tipo de problema, porque entonces absolutiza desde esa perspectiva qué es lo que se va a presentar sin tomar en consideración qué dicen las otras disciplinas académicas. Y se crea un problema muy serio. Tú eres el médico de este panel. ¿Cuántos cerebros humanos existen? Uno. Distintos cerebros humanos, todos son distintos. Son distintos. ¿Y existen diferencias entre los cerebros de los hombres y los cerebros de las mujeres? Totalmente. Las características del cerebro del hombre es distinta a la del cerebro de la mujer, su volumen, sus áreas hormonales, sus áreas de pituitaria, el desarrollo hormonal de la mujer y el hombre dentro del cerebro. Aún mismo la estructura ósea del hombre y la mujer es totalmente distinta, ha sido diseñada para diferentes maneras, así que totalmente distinta. O sea que cuando tú evalúas dos cerebros, tú puedes saber midiendo el cerebro si el cerebro es de hombre o es de mujer. Más aún, cuando nosotros hacemos análisis de patología forense, nada más por el hecho de yo analizar el área del cráneo, del cerebro de una persona, yo puedo determinar si estoy trabajando con un hombre o estoy trabajando con una mujer, y también por el análisis de la pelvis para poder saber si estoy trabajando con los huesos de un hombre o los huesos de una mujer. Para aquellos que están a la distancia, que no tienen el adiestramiento que tú tienes como médico ni la especialidad en las ciencias puras,
el cerebro de los hombres es un 10% más grande que el cerebro de las mujeres. No necesariamente eso lo hace mejor. Lo que esto significa es que es distinto. El cerebro de las mujeres es un poquito más compacto, pero el cerebro de un hombre nunca nos va a enviar a nosotros a un proceso de menopausia ni a un proceso de prepararnos para parir. Porque eso lo hace un cerebro de una mujer. Pero aún más, se sabe que el cerebro de los hombres contiene 6.5 veces más materia gris. Las mujeres tienen 9.5% más materia blanca. O sea que ellas reproducen procesos que se dan intercerebrales con más velocidad que nosotros. Y quizás esa sea la explicación para por qué las mujeres pueden ser la mayoría de ellas multifactoriales y la mayoría de nosotros tenemos que correr con una cosa a la vez. Las mujeres corren con diferentes sintonías. Exactamente. Eso los géneros no lo toman en consideración. ¿Y por qué esto es importante? Porque de buenas a primeras, y vuelvo otra vez donde ti como médico, tengo este paciente que llegó y reconozco su género y voy a respetar el género, la identidad sexual que él ha querido asumir para ese momento. Pero tiene unas condiciones médicas que para mí es importante saber si es hombre o si es mujer. Y si este tipo de plataforma no me permite a mí tener la diferenciación y anula lo que dice la medicina y anula el concepto de la genética y anula el proceso de la neurofisiología, tú como médico puedes tener unos problemas muy serios. Tan serios como el hecho de que hay condiciones que su predisposición genética son mayores en el hombre que en la mujer y otras que son mayores en la mujer que en el hombre. Así que conocer la biología y la fisiología genética de una persona es sumamente fundamental y lo vamos a ver durante este programa porque el género o las perspectivas de género no cambian el hecho de la fisiología y de la genética de la persona con las predisposiciones que vienen por el hecho de ser hombre o ser mujer. De momento regreso, y es importante que haga esto ahora, la manera como se va de lo que Moni estaba manejando a lo que nosotros tenemos en las manos. Yo mencionaba hace un ratito que había una discusión de las Naciones Unidas donde muchas de estas teorías del feminismo incidieron para el desarrollo de lo que nosotros conocemos como las perspectivas de género. He insistido ya 2 veces en que es plural. Una de ellas la presenta Christina Hoff Sommers, que es feminista de género. En 1994 por fin se tiró a la carretera con un libro completo que se llama ¿Quién se robó el feminismo? Y ahí ella plantea que el derecho desde el punto de vista sociológico y legal que tiene un ser humano para poder escoger cuál es su identidad sexual, nosotros no se lo podemos negar porque forma parte de sus libertades. Y yo quiero hacer esta salvedad, nosotros no se lo podemos negar. Y el dolor de cabeza de nosotros no es que le neguemos a un ser humano esto, el dolor de cabeza es que nos quieran imponer a nosotros el que esto sea aceptado no solamente dentro de las comunidades que quieren practicar esta experiencia, sino dentro de todos los hogares y de todas las familias, no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico. Hay una muchacha que se llama Shulamit Firestone, como las gomas, como los neumáticos. Ella escribe 2 libros poderosos, uno en el 70, se llama La dialéctica del sexo, que ahí es que comienza a hilvanar lo que tú decías hace un rato respecto a la revolución sexual de los 70 y cómo esto debía ayudarnos para que nosotros pudiéramos decidir cuál iba a ser la identidad sexual que íbamos a tener en el camino. Lo reescribe. Y en el 2003 lo reescribe con un señor de apellido Farrar y Strauss para hablar de la dialéctica del sexo y añadiéndole el caso de la revolución feminista. Y aquí comienzan a incidir en que las escuelas tenían que formar parte de la estructura para poder darle forma, educar y enseñarle a los niños desde escuela elemental, posiblemente hasta desde jardín de infancia, que no era ningún problema el que uno pudiera tener apetitos por el género, por esa identidad que uno quería tener, aunque estuviese opuesta a la identidad sexual con la que uno viene desde el seno de la madre. Dolores de cabeza con esto. Que todas estas muchachas se tiraron a la calle, me parece brillantísimas, yo quiero que entiendan esto, son genios. Yo leo esos materiales y yo digo, Señor, ¿qué clase de inteligencia tienen estas proponentes? Pero el problema es que comienzan a desarrollar diferentes tipos de acercamiento a este tema. Me explico.
Hay mínimo, siete teorías feministas. Entre ellas nosotros tenemos la liberal, que es el más moderado, el feminismo cultural, el socialista, el radical, el multicultural, el ecofeminismo, por mencionar algunas. Todas y cada una de ellas tiene una perspectiva de género con teoría para praxis. Aparte de eso, existen teorías sobre la perspectiva de género que se conocen como el funcionalismo, la teoría de conflicto, la interacción simbólica, la perspectiva feminista en todas sus áreas, que no se parece a lo que yo acabo de discutir. Si empezamos a discutir todas y cada una de ellas, necesitamos 4 programas adicionales. ¿Pero por qué las estamos mencionando? Porque cuando uno mira esto desde el punto de vista académico, uno se tiene que formular algunas preguntas. Voy a ir a la escuela. En el caso de Jorge Lucas y mío, vamos a enviar a nuestros nietos. En el caso tuyo, vas a enviar a tu hija. Y en la escuela se ha aprobado, digamos, que se haya aprobado el que se enseñe perspectiva de género. La primera pregunta que yo me voy a formular es, ¿cuál teoría? De las 7 que has mencionado. De las 7 feministas y de las 4 regulares. ¿Cuál de ellas? Esta señora dice, esto no es el pastor Esquilín hablando, esta señora dice que están en conflicto unas con otras. Y ella da en detalle por qué están en conflicto unas con otras. Entonces vamos a tener todo un currículo y un proceso educativo para trabajar con la construcción y la formación de nuestros niños con teorías que están encontradas. Y yo no sé si a usted le interesa, pero a mí como abuelo y a mí como padre me gustaría saber por dónde es que anda la educación de un hijo mío, por dónde es que anda la educación de una hija mía. Y desde esa perspectiva, como no se pueden poner de acuerdo, es imposible que nosotros podamos decir que vamos a tener un proceso de educación homogéneo en términos de perspectiva de género. Lo más aún es que hay lugares, hay países, esto no es algo que está pasando solo en Puerto Rico y sabemos que hay amigos y amigas que nos están viendo desde Latinoamérica, en Estados Unidos, y que esto ha sido parte de lo que es nuestro ambiente social. Por eso le hemos llamado a este programa Perspectiva de Género desde una perspectiva social, una problemática social, porque es una realidad de la que tenemos que vivir. Nuestros hijos están siendo expuestos a esto cada día, los nietos de nuestros hermanos están siendo expuestos cada día y nosotros como individuos nos preguntamos qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo. Una de las preocupaciones es que cuando se habla de las perspectivas de género, se habla para tratar de combatir la violencia. Sin embargo, en países donde se ha aplicado la ideología de género o las perspectivas de género y se ha ido estudiando retrospectivamente, se ha visto un aumento en la violencia hacia la mujer, se ha visto un aumento en el suicidio de los jóvenes. Entonces, lo que yo me tengo que preguntar como científico es si el análisis que se está haciendo, si el análisis retrospectivo, analítico, empírico que estamos viendo hacia 10, 15 años de la data que vamos teniendo, aumenta la violencia, aumenta la cantidad de suicidio, ¿qué perspectiva, como dice el pastor Misraín, estamos realmente dándole a nuestros hijos y cuál va a ser la crisis social? Y aquí yo quisiera que el juez nos ayude, porque podemos tener una crisis social dentro de nuestro país y de nuestros países tan solo por no saber bien escoger qué tipo de perspectiva utilizamos y por qué la estamos utilizando. Yo le quiero problematizar la pregunta que tú le estás presentando a él, porque como yo lo conozco hace 50 años, tengo ese permiso. Necesitamos enseñar perspectiva de género para poder tener en las manos herramientas que nos ayuden a trabajar en contra de la violencia para la mujer. De ninguna manera. De hecho, no tocan las causas de la violencia y como ustedes bien señalan, aquí el problema que estamos atendiendo es que es una ideología. O sea, no hay base científica. Ni siquiera es una teoría psicológica. No lo es. Porque el desarrollo del ser humano va ligado en sus manifestaciones sexuales a ese desarrollo psicosexual. Al tú tener que suprimir a su biología, o sea, por lo tanto, al tú suprimirla, mandas esto al espectro de posibilidades. Ahora son 7, posiblemente surja otra escuela de acercamiento a esto del género. Lo otro es que las conclusiones que ellos hacen o tienen estas teorías no están sostenidas con sus observaciones. Tú ves un varón, pero que biológicamente es un varón, y para resumirte como yo se lo compartí a algunos compañeros en la práctica,
Mira, todo esto de perspectiva de género o apreciación de género lo que plantea es, tengo un cuerpo biológico. Ese cuerpo biológico no amarra mi conducta. Género es conducta. Por lo tanto, como yo me puedo comportar ignorando esto, puedo tener una gama de expresiones en mi conducta que nadie las puede limitar porque esa conducta quien la determina no es mi biología, es la sociedad. Y si la sociedad dice cómo yo me debo comportar, pero yo escojo algo que choca con lo que dice la sociedad, entonces eso es un abuso, un tabú social, un abuso de la mayoría contra la minoría, y entran las 4 palabritas estas que son famosas, que es apertura, consenso, tolerancia e inclusividad. Explica eso. Voy otra vez. O sea, mi biología no afecta mi conducta es mi género. Yo puedo comportarme como yo quiera ignorando mi biología. Y si yo escojo hacer algo, y como la teoría es que yo soy género por constructo social, o sea, la sociedad dice que los nenes tienen que ser nenes, las nenas tienen que ser nenas, que eso está mal, y que la familia en que influye en eso también está mal, yo puedo autónomamente comportarme como yo quiero, desconectado de toda la realidad que me rodea. Y ustedes deben tener apertura a eso, consenso a eso, tolerarme eso y ser inclusivo. Y si tú me quieres prohibir lo que yo quiero hacer, es un abuso de la mayoría contra la minoría. ¿Y qué sucede? Pues vamos a llevarlo a la práctica, porque los abogados, los jueces, el mundo jurídico no solamente funciona estructuradamente en términos de abstractos que puedan haber, cómo se aplica en el día a día. Y eso lo que plantea es que, por ejemplo, como lo plantea un librito que tú traes ahí muy bueno que se llama Nuestra Sexualidad, en su página 538, un joven puede escoger el practicar sexualidad con un animal porque eso es parte del desarrollo de los adolescentes. Y ven acá, alguien dirá, ¿eso es una exageración? No, no es una exageración porque esa teoría de género lo que plantea es, biología es el cuerpo, género es conducta, no amarra esa conducta y tú puedes preferir, inclinarte, orientarte o practicar lo que a ti se te antoje. Así que puedes aparearte un animal y estás en línea con la teoría de género. Pero si eso fuera poco, ¿por qué un adulto no puede interactuar con un menor? Porque la teoría de género lo que dice es que su biología no amarra su conducta, así que puedes usar un niño en tu preferencia porque tú lo prefieres. Y si la sociedad te quiere prohibir eso, es un tabú social y es un abuso y tiene que haber apertura, tiene que haber consenso y tiene que haber ¿verdad? Esa tolerancia. Así que eso plantea un serio problema en el mundo jurídico porque tienes que aplicar la ley y la ley no puede operar en un abstracto. Esto está amarrado, Jorge, a los intentos constantes de reducir las edades de consentimiento de los... Ahí tú has traído una gran observación, porque esto no es de ahora. Yo quiero que ustedes sepan, por lo menos particularmente en el caso de Puerto Rico, hace más de 30 años vienen unos esfuerzos de sacar a los adultos del medio que se supone protejan a los menores para tener acceso a eso. ¿Y cómo lo hacen? Pues una de las maneras de hacerlo no es ir a legislar a bajar las edades para capacidad de obrar, sino que ustedes tienen que viene una teoría de que el niño tiene que tomar sus decisiones, que el niño tiene derecho, hay un congreso de derechos del niño que se levantó y que el niño puede tomar decisiones. Un ejemplo, que en la conducta de la educación es negociada. ¿En serio que es negociada? Mira, en las escuelas mandan los maestros, en las casas mandan los padres y en la calle manda la policía. Tú no le puedes decir a la gente que esto es negociado. Dile a unos niños que se bañen si se quieren bañar. No se van a bañar, prefieren quedarse jugando. O sea, tiene que haber un orden. Entonces estos congresos traen el que se le dé una autonomía al niño en toma decisional sin la intervención de los adultos. Y en la clásica escuela de derecho, los padres completan la capacidad de obrar del menor, porque el menor no puede anticipar efectos de decisiones comerciales, personales, sexuales. Cuando se le habla a un niño, él percibe las cosas de una manera. A un adolescente tú le dices ese mismo contenido y lo ve de otra. Y eso mismo tú se lo dices a un adulto y lo ve de otra manera. Así que esto es sumamente peligroso, estar dándole ese empowerment al niño, porque lo que hay detrás es que tome su decisión a espaldas de sus padres. Tú traes una problemática que no se contempla ante el desarrollo de la neurociencia del individuo. Y me explico. A medida que nosotros vamos creciendo, normalmente vemos el crecimiento en talla, en estatura,
pero no nos damos cuenta que hay un crecimiento que va desarrollándose en nuestra área neurológica. Y nuestras estructuras neurológicas se van desarrollando por etapas a medida que va el individuo creciendo. Me explico, su corteza del cerebro va aumentando, sus niveles del hipocampo van aumentando, su hipófisis va aumentando, y a medida que eso se va desarrollando, ese proceso no pasa de la noche a la mañana. ¿Cuál es mi preocupación, Jorge, en ese sentido? Que, como decía bien un neurólogo amigo nuestro en este canal también, en parte de los programas de televisión y radio, la última parte del cerebro que se desarrolla es el área frontal del cerebro. ¿Y qué nosotros tenemos en el área frontal? La capacidad de nosotros poder decidir. ¿Y cuándo termina de desarrollarse nuestra área frontal del cerebro? Aproximadamente entre los 23 y 25 años. ¿Eso es así? ¿Cuál es el problema que se está desarrollando en lo que tú estás trayendo? Que le estamos dando a un niño de 10, 11, 12 años y a un menor, porque lo estamos llevando a nivel elemental, que su decisión, porque eso es género, es la decisión de un comportamiento, un niño que su corteza cerebral no se ha desarrollado aún, puede tomar la decisión que va a afectar el resto de su vida. Sí. Déjame decir esto, porque es importante ponerle las etiquetas científicas a lo que tú estás diciendo, que lo estás diciendo con una propiedad extraordinaria. Yo me senté a hablar con ese neurólogo y me puso en las manos una serie de documentos y me dice, mira, en los adolescentes se da una sobreproducción intensa de materia gris. Y esto es seguido de un proceso en el cual comienza en el cerebro a surgir algo que parece como una poda. Hay neuronas que hay que eliminar porque no forman parte de lo que va a suceder en su etapa adulta. Y esto está acompañado de un proceso conocido como melianización, con el fin de lograr la mielina. Entonces, de momento, tú te encuentras que a un muchachito que está en este proceso, tú le das capacidad y le das autoridad para decidir. ¿Sabe lo que él decía al respecto? El adelantar la edad para consentir no acelera la maduración cerebral. Lo único que hace es poner a seres emocionalmente inmaduros, cargados de alta testosterona y sin la debida capacidad para hacer un sano juicio, a tomar decisiones cuando no están capacitados para hacerlo. Ahí es que yo voy, porque la ideología de género plantea, y vuelvo y digo, esto es una teoría, la cual no ha logrado probarse, y cada vez que la implementan lo que vemos es unos retrasos dentro de nuestra sociedad. Lo que dice es lo siguiente: yo le doy la capacidad al niño de tomar las decisiones y eso lo va a madurar más rápido. Equivocado. Tenemos niños que cuando llegan adultos tienen unos trastornos de desarrollo, los cuales al llegar al momento de recapacitar, o sea, que su cerebro, su corteza frontal se ha desarrollado, comienzan a pensar, ¿y qué yo hice cuando tenía 15 años? Yo creo que más de uno de ustedes, cuando han tenido sus 30, sus 40 años, dicen, si yo tuviera la madurez que tengo ahora, no hubiese cometido los errores que cometí cuando tenía 14 o 15 años. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque su cerebro se desarrolló adecuadamente y ahora usted tiene la capacidad neurológica, como dice el pastor, su materia gris ha desarrollado su mielina. Yo le voy a traducir, la mielina es la capacidad que tiene su cerebro de poder correr rápido. Usted tiene unas neuronas en el cerebro que son unas células que son revueltas, son cubiertas por una capa que se llama la mielina. Mientras más mielina usted tiene, más rápido puede correr ese impulso nervioso y más se pueden conectar las áreas dentro de su cerebro. El niño se está desarrollando en ese proceso y va muy rápido, no logra detenerse. A medida que eso va desarrollándose, tiene la capacidad de aguantarse y no dejarse guiar por los impulsos que la mielina le está dando. La testosterona, los estrógenos, lo que está aumentando en su cuerpo, puede tener la capacidad de aguantar. Quizás entonces lo que estamos teniendo por comportamiento de ideología de género será una disforia por causa de nuestros comportamientos hormonales y realmente nuestros niños lo que necesitan es una orientación en la cual podamos aguantarlos por unos momentos y que tengan la capacidad de poder decidir. Yo no estoy haciendo un planteamiento hacia lo que es la parte psicológica, yo me estoy enfocando en la área neurológica y científica y me hago la pregunta, si yo tengo esta persona, este niño, este joven que viene a donde mí porque quiere abandonar su casa, porque quiere tener relaciones sexuales, porque quiere tener relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo, la pregunta que yo me hago, ¿está tomando una decisión en base a algo de conciencia o se está dejando llevar por un proceso hormonal
que está dentro de su cerebro y que lo está impulsando a tomar unas decisiones que quizás cuando termine su proceso de maduración se ha de arrepentir. Yo como médico tengo una responsabilidad. Fíjate, doctor, yo quisiera añadir algo aquí porque también tenemos gente escuchándonos que quizás se le hace un poco difícil discernir esto que estamos diciendo. Para ponerlo en un lenguaje de pueblo, un sabio una vez que dijo unas expresiones que son las siguientes, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora bajo el sol, y que hay que esperar unas etapas de desarrollo en la vida para tomar ciertas decisiones. Lo segundo, que cuando tú estás en crianza de hijos y los hijos a veces tienen como algunas ideas medias, ¿verdad? En la adolescencia, por ejemplo, hay una frase de pueblo también que dice, hijo eres, padre serás. Ahora no lo entiendes, pero cuando seas adulto lo vas a entender. Las conductas de riesgo para estas poblaciones de niños y jóvenes no son tan anticipables. Para darle un ejemplo de todo lo que estamos tratando aquí, por ejemplo, en la mayoría de las naciones que nos están escuchando y están sintonizando esta programación, el uso de alcohol está para personas mayores de edad. Así que, ¿por qué? Bueno, porque tú eres mayor de edad, debes tener un entendimiento de las consecuencias de tus actos, así que tú sabes si lo usas o no lo usas, en qué capacidad lo usas o en qué cantidad. ¿Cómo es posible entonces que agarren a un menor de edad en el 5º grado, en la escuela elemental, en las escuelas primarias, y le expliquen a un niño, darle un curso o darle un taller de cómo el uso de la cerveza, cómo mezclar los tragos? Eso no se puede hacer. Eso es una barbaridad porque le estás dando una información a un niño que no la puede manejar. Ahora extrapole eso a las conductas sexuales, que son también conductas de riesgo. Y en el caso de Puerto Rico, para que usted lo vea más gráfico, y tengo que usar este ejemplo, un niño va a una tienda donde vendan bebidas alcohólicas y no le venden un trago. Una jovencita de 16 años puede ir allí y le dicen, no le vamos a vender eso, usted no tiene edad legal para ingerir alcohol. Pero sin embargo, si quiere consentir sensualmente a tener relaciones con alguien allí, lo puede hacer, porque la ley permite de 16 en adelante consentir, pero sigue siendo menor de edad. Y el impacto que hay, que entre un joven se tome una cerveza a los 16 años o que tenga unas relaciones sexuales, definitivamente la relación sexual es mucho más de impacto, de daño, le altera su neurología. Entonces esa literatura que ustedes están citando, hablan de cómo se afectan las conductas posteriores ya siendo adultas a base de un trauma que sufren en estas etapas. Estamos en el programa Perspectiva de Género, Realidad Social. Estamos en un foro de discusión en el cual estamos mirando las perspectivas de género desde una visión jurídica, pastoral y médica. En los próximos minutos comenzaremos a trabajar acerca de un proyecto de ley que se está proponiendo en el Senado de Puerto Rico, el cual se conoce como la PS 184 y 185, y necesitamos poder informar al pueblo desde estas realidades. Así que te invitamos a no retirarte de la sintonía porque retornamos en el seguimiento de este programa. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla para preguntas relacionadas a este tema. Ya regresamos. Perspectiva de género. Realidad social. Vivimos en la época de la informática y a través de los distintos medios de comunicación recibimos una gama de temas con distintas perspectivas. ¿Cuál será la correcta y cómo decidir por esta? ¿Quién tendrá la verdad? ¿Cómo me afecta una mala información? Nuestras familias y generaciones necesitan recibir datos importantes relacionados a la perspectiva de género. Estos datos se desarrollan desde aspectos legales, médico y pastoral. Seremos impactados y confrontados para tomar decisiones correctas y así fortalecer la esperanza de nuestro país. Perspectiva de género. Realidad social. Continuamos con este programa especial Perspectiva de Género, Realidad Social. Continuamos desarrollando y explicando diferentes puntos importantes relacionados a este tema. Puedes comunicarte con nosotros y compartir preguntas, las cuales serán evaluadas por los panelistas que tenemos invitados en el día de hoy. Perspectiva de género, realidad social es el tema que estamos desarrollando en este día, y recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a los números en pantalla, y aquellos hermanos y hermanas que nos están viendo o escuchando a través de las repeticiones de este programa. Es importante que usted sepa que
que puede reproducir el programa, puede pasarlo a otras personas, puede compartirlo con la gente que usted entiende que necesita oír esta información, porque es una información que queremos desarrollar de tal manera que usted tenga herramientas correctas en sus manos para poder tomar las decisiones correctas. Uno de los propósitos de este programa era el poder establecer lo que eran las perspectivas de género. El pastor Misraín Esquilín nos ha llevado a través de la literatura y de los análisis filosóficos que se han ido desarrollando y sociológicos hasta el día de hoy. Hemos visto cómo la perspectiva de género no es una perspectiva, son muchas perspectivas que se vienen estudiando desde diferentes visiones. ¿Cuáles son las que vamos a aplicar? ¿Cuáles son las que se van a desarrollar? Bueno, hay un proyecto de ley en el Senado de Puerto Rico que está siendo expuesto en nuestros días y que necesitamos poder mirarlo con los ojos de esta información. Para eso, el juez Jorge Lucas Escribano estará trabajando con nosotros lo que significa este proyecto, qué es lo que dice, qué nos traen sus exponentes y cuál será el efecto que nosotros debemos de tener de ser aplicado este proyecto. Juez. Doctor y pastor Esquilín, esto es bien interesante que el pueblo lo entienda. Cuando se va a aprobar una ley, en el caso de Puerto Rico, hay que originarla en la legislatura, que tiene dos cuerpos legislativos, un Senado y una Cámara, que para hacer una ley, primero presentan un proyecto y antes de presentar ese proyecto, los legisladores deben hacer una asignación de investigar qué es lo que quieren hacer, qué se pretende resolver y hacia qué va dirigido y cómo resolverlo. Y para eso, pues hay un ejercicio que está reglamentado desde la Constitución. Luego cada cuerpo legislativo hace su reglamentación, se dividen en comisiones y asignan los temas. Y cuando tú presentas un proyecto como el 184 del Senado de Puerto Rico, que va dirigido a dos cosas, a enmendar la Ley de Salud Mental de Puerto Rico y la Ley para la Seguridad y Bienestar y Protección de los Menores. ¿Y qué se hace? Dice, mira, vamos a enmendar estas dos leyes, pero hay una exposición de motivos. La exposición de motivos debe responder a una investigación honesta, seria, de contenido, para tú recoger un planteamiento, decir, tenemos este problema, hay estas fuentes de comunicación y de información, y proponemos cambiar esta ley en número 1 y hago este cambio, número 2 hago este cambio. Esa es la mecánica. Para eso las comisiones celebran vistas y se supone que inviten a expertos en cada uno de estos campos y personas interesadas que vayan allí. ¿Para qué? Para que el legislador tenga la oportunidad de escuchar, de aprender, de recibir información que quizás no la tiene en su investigación porque no todo el mundo lo sabe todo. Y en una época como esta, que hay tanto acceso a fuentes de comunicación, pues sería inagotable seguir trabajando en unos temas. Así que ese proceso se supone que enriquece. ¿Para qué? Para que al final, después de todo ese insumo, se hace un informe y esa comisión, que es un grupo pequeño de legisladores, le diga al cuerpo completo, miren, esta es la ley que proponemos, esta es la información que tenemos, los ponentes a favor, los ponentes en contra, y nosotros, luego de un estudio y evaluación, con mucho respeto, le pedimos a ustedes que aprueben o no aprueben esta ley y le ponen los fundamentos. Cada informe de eso lo recibe, una copia de cada informe lo reciben los legisladores y evalúan y toman una decisión. Pero cuando tú analizas el proyecto 184, ya de entrada en la exposición de motivos, tú ves que adolece de información porque te cita la Asociación o Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, la Asociación de Psicología de Estados Unidos, cita parte de unos documentos, pero no cita la totalidad del documento. Y ya tú ves que ahí, pues hay algo que empieza a estar mal. Lo otro que hacen es que agarran una definición o una práctica que se hacía en los años 30 y 40 sobre lo que se llama terapia de conversión, y el proyecto la incluye, y es la parte que usted va a escuchar que lo mencionan en la televisión o en los medios de comunicación, que te dicen, mira, los profesionales de la salud mental incluían prácticas como institucionalizar a un ser humano, que es hospitalizarlo ahí perpetuamente, castración, terapias de choques eléctricos, para modificarle la conducta en personas que sintieran atracción por personas del mismo sexo. El que oiga eso dice, mira, hay que oponerse a eso porque nadie quiere tortura, nadie quiere que maltraten a un ser humano, sea cual sea su práctica o sea cual sea la condición que tenga, eso no se debe practicar. El peligro de este proyecto es
que agarra esa práctica que no se practica por los médicos. Ya eso no está en el estándar profesional. Cuando usted demanda a un médico, por alguna razón de una intervención como con usted, la demanda es por mala práctica profesional. ¿Qué significa eso? Que la manera en que te trataron no es la manera en que médicamente está determinado para tratarte. Y por lo tanto, el que te apliquen a ti hoy en día terapia como eso mismo de shock eléctrico, tortura, hacerte pasar hambre, hospitalizarte de una manera sin criterios ninguno, es una mala práctica profesional. Pero eso está muy bien que se prohíba. No se practica, pero si lo quieren prohibir, que lo prohíban. Pero miren el problema. A eso se le está añadiendo, dicen, mira, además de que esto es terapia de conversión, entra la agenda de género, para decir que terapia de conversión es terapia de reorientación sexual, terapia reparadora, terapia ex-gay y esfuerzos de modificación de la orientación sexual. Lo que nunca ha sido una práctica de tortura o una práctica, vamos a decir, que raya en lo criminal, se está tipificando como que es algo que hay que prohibirlo. Y ahí es que tenemos problemas, porque vas a tratar de prohibir, por ejemplo, el que un médico le dé un consejo a una persona sobre cualquier conducta que pueda tener, no solo de la misma atracción sexual, de atracción hacia los animales, por ejemplo, de atracción hasta los niños. O sea, toda esa gama de conducta lo estarían incluyendo como terapia de orientación sexual. Incluyen casos en esa, estoy hablando de la exposición de motivos, se cita casuística de tribunales, que vino como parte de una discusión que había entre jueces de diversos circuitos de experimentos con la Constitución, y me explico. Unos decían que una práctica médica, en este caso de interactuar con una persona que tenga una orientación sexual no tradicional, lo que diga ese médico no está protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Por lo tanto, no tiene una libertad de expresión bajo esa enmienda. Y hay circuitos de Estados Unidos que el proyecto lo cita. El proyecto cita leyes de California. En la página 4 usted va a ver que cita 3 casos de diversos circuitos, pero no, de esos casos se resolvieron entre los años 2012, 2013 y 2014. Esta exposición de motivos no te dice que en el año 2018 se resolvió un caso por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el caso de Becerra, que establece que sí, que los profesionales están cobijados en su expresión bajo la primera enmienda, que ese experimento que tenían los circuitos de hacer una dicotomía del derecho constitucional a la expresión como de speech profesional o declaración profesional a declaración normal de cualquier otro ser humano, no lo tolera la Constitución, y aunque a la gente no le guste el contenido, si a la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos de Psicología no le gusta lo que su profesional diga a su paciente que choque con las ideas que ellos tienen, con la ideología que ellos tienen, y acabamos de ver que esto es una ideología, pues está protegido por la Constitución y lo tienen que tolerar también. Déjame presentar un par de elementos para darle color adicional a lo que estás haciendo. Tengo en mis manos un memorial de algunos de los médicos con los que nosotros hemos estado compartiendo para el análisis y la discusión de este programa. Uno de ellos escribe, en la primera página del proyecto se expone la definición de la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes y menciona la terapia de conversión como toda aquella intervención que quiera alterar la atracción al mismo sexo. Y él dice, esta definición no puede involucrar a aquellos individuos que pidan, exijan o quieran visualizar la posibilidad de ser congruente su biología sexual con su identidad. Y de la manera en que está escrito el documento, el médico, el profesional de la salud, no podría intervenir allí. Cuando está trabajando el tema que tú mencionas de la institucionalización, de los modelos de castración, química, etcétera, mira su respuesta. Esta evidencia no es empírica, carece de evidencia a nivel de Puerto Rico. O sea, no existe en Puerto Rico una clínica que trate eso. No le existe, no aparece. Y dice más, en Puerto Rico ningún médico, ningún pediatra, endocrinólogo, cirujano, urólogo ha castrado a un individuo con el propósito de cambiar su preferencia sexual. En Puerto Rico la terapia electroconvulsiva lleva aproximadamente 35 años. Y en esta se tratan desórdenes de depresión mayor. Es para trabajar con, no tiene que ver nada con la experiencia de los apetitos o los deseos sexuales. Pero dice más,
Cuando un profesional de la salud quiere trabajar con terapias reparadoras, no es terapia reparadora lo que está discutiendo aquí dentro. Se busca explorar la conducta, el comportamiento, y en un estudio más gigante, con más de 600,000 casos al respecto, se encuentra que es necesario para poder trabajar con los espectros autistas, la esquizofrenia, la depresión mayor, los desórdenes de bipolaridad. Y este proyecto le corta las alas a esos profesionales de la salud. No solo eso, pastor, si te fijas, lo que yo quiero explicar es que en esta declaración de propósitos que tiene la ley, esta exposición de motivos, es que tú le metes ahí todo lo que tú quieres hacer ideológicamente para después ir a la ley. ¿Y qué efecto tiene eso? Que cuando los jueces van a interpretar la ley, el juez no solamente mira puramente la ley, el juez está obligado a hacer una investigación de ver los motivos de esa ley para darle una visión más abarcadora y más amplia de qué es lo que pretende resolver. Y cuando yo voy a esta exposición de motivos, ¿qué yo descubro? En las páginas 4 y 5 citan a un grupo que tiene una ideología bien clara en esto, que es la Asociación de Psicología de Puerto Rico, que ellos a esto de terapias de conversión, ¿qué le atribuyen? Dice, por el contrario, dichas modalidades de tratamiento añaden sintomatologías peligrosas tales como las ideas e intentos suicidas. Dice, estas terapias nacen de un paradigma no apoyado por la teoría psicológica, con origen usualmente religioso. Ahí está. Dice, en el cual se supone que el ser humano debe ser heterosexual e identificarse con el género asociado al sexo que se le asignó al nacer. ¿Qué tú tienes aquí? Que le están diciendo a los jueces eventualmente, ven acá, esto es un problema de los religiosos. No, esto no es un problema de los religiosos, porque como muy bien ustedes han explicado, esto de la ideología de género o la perspectiva de género es una teoría, no está validada con la científicamente, no existe el gen homosexual. Por lo tanto, ¿cómo tú vas a explícame eso? Déjame para que la gente pueda comprender eso que acabas de decir del gen, porque a veces nos perdemos en los 3 segundos con lo que estamos diciendo y nos metemos en todo el proceso. Y el juez acaba de decir algo muy importante. Uno de los análisis que se hicieron para tratar de probar que la ideología de género realmente es una ley, no una teoría, era el decir, estos niños, estas personas, nacen con una codificación genética. ¿Y qué es la codificación genética? Bueno, pues yo tengo los ojos claros porque mi mamá tiene los ojos claros. Y hay un gen que fue predominante en mi caso, que lo heredé de mi mamá. ¿Qué es lo que se estaba buscando? Vamos a agarrar el código genético, que es agarrar todo el DNA, descifrarlo y comenzar a buscar el gen. Estas sociedades pagaron para que esto se desarrollara. Eso es importante saberlo. Quien paga los estudios para que esto se desarrolle fueron las sociedades que apoyan la ideología de género. Pero como son los científicos los que tienen que leer los resultados, se dieron cuenta que no había un gen, o sea, no había una característica molecular dentro del código genético de una persona que predisponiera a la persona, o sea, que le pusiera una predisposición genética a la persona para tener una ideología o un comportamiento homosexual. Por lo tanto, es algo que es aprendido y no heredado. Voy a eso, doctor. Por lo tanto, nadie nace homosexual y nadie nace mujeriego. Eso es así. O sea, para ponerlo en un lenguaje más amplio, ¿verdad? Nadie nace bestialista. Y aquí lo que está entrando este proyecto es decir, mira, una vez yo defino como terapia de género lo que nunca ha sido terapia de género, terapia de conversión, ahora voy a este proyecto y hago 2 cosas adicionales. Me voy a ir al Código de Salud Mental y voy a poner ahí una definición que va predicada en ese código y me preocupa que sea en el Código de Salud Mental porque es como tratar otra vez como enfermos mentales a personas que tuvieran estas atracciones y le pone una definición que dice, por ejemplo, ¿verdad? Dice, terapia de conversión significa aquella práctica o tratamiento provisto por un profesional de la salud licenciado dirigido a cambiar el comportamiento corporal, las expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacia individuos del mismo género. En otras palabras, un padre que vea que su hijo tiene algún tipo de conducta que le preocupa, en este término,
no podría llevarlo a un profesional de la salud que intervenga, porque el profesional de la salud no puede tocar esa conducta. Al contrario, el texto de esta ley dice, lo tiene que afirmar. Pero no solamente eso, excluyen lo siguiente, dice, la terapia de conversión no incluye aquella práctica que provee aceptación, apoyo, comprensión, facilita obtener la ayuda y exploración del desarrollo de la identidad. Yo, ¿qué lo quiero decir con esto? Es lo siguiente, vuelvo al ejemplo que di al principio, yo no puedo agarrar a un niño, y fíjate que esto va dirigido a menores. Exacto. El menor desarrolla su identidad sexual desde que nace hasta después de los 23 años, que cuando pasa por la pubertad se define conforme a su biología. Por eso es que los niños se comportan como niños, las niñas se comportan como niñas, precisamente por su naturaleza biológica, y como decía el doctor Pereira en un documento que yo vi muy bueno, cuando tú los ves desarrollarse, tú esperas y dejas ver cómo se desarrolla. Sí. Intervienes cuando no hay riesgos en la conducta. Hay un programa sobre eso, se llama Watch and Wait. Watch and Wait. Ya, Entonces, han analizado pero, más de 600,000 personas. pues, ¿qué pretende este proyecto, pastor? Agarrar a esos niños para intervenirlos, para interceptarlos en ese desarrollo, afirmando unas conductas que estos intervienen, porque no hay una intervención neutral, intervienen como una agenda. Así que lo otro que hacen es enmendar la ley de maltrato de menores. Dicen, padres que lleven sus hijos a una terapia de conversión como ellos la definen, que no es lo que yo les dije de tortura, es estas cuestiones sexuales, pues entonces puedes acusarlo criminalmente. O sea que simplemente darle una consejería. Pastor, esto es una realidad social. Eso es. Y el pueblo está escribiendo, está llamando, y necesitamos poder tener un momento para poder ir escuchando esas preguntas. Sabemos que el tema es bien neurálgico y que muchas personas tienen esa necesidad de escribir, de llamarnos. Tenemos toda una hora listos para discutir el tema. Es importante que usted llame y podamos empezar a escuchar esas preguntas. Por favor, la primera pregunta que tenemos para el foro. La primera pregunta, Wilfredo Encarnación de Canóvanas, nos dice, ¿la sexualidad está ligada a la biología del ser humano? Ciertamente sí, porque de la parte médica nosotros tenemos que entender que nacemos como unos entes sexuales. La sexualidad es la expresión que el ser humano tiene para poder reproducirse. Cada uno de nosotros tiene lo que se llama las hormonas sexuales. Usted nace con sus hormonas sexuales y se van desarrollando. Así que es un instinto normal del ser humano la sexualidad. Nosotros no estamos hablando en contra de la sexualidad. No. Es importante que eso quede muy claro. Yo creo como médico que es importante el poder discutir el tema de sexualidad, que los padres tengan la apertura de hablar de la sexualidad con sus hijos. El problema es que el proyecto de ley que se está estableciendo cierra las puertas a un solo modelo de sexualidad y penaliza otro modelo. Déjame abundar sobre la pregunta que hace Wilfredo. Mira, yo tengo aquí los estudios más recientes de MRI funcional sobre las diferencias de cerebro para las activaciones sexuales. Uno como que presiente que estas preguntas van a llegar. La activación de los hombres para la experiencia sexual se da en la corteza prefrontal lateral. Y entonces el sistema está adscrito al proceso que controla la vista. Por eso los hombres somos visuales. Para la activación de las mujeres, el cerebro lo que activa es una cosa que en inglés llamamos cingulate gyrus. Y es el análisis es predominantemente en la corteza porque lo que controla son emociones y oído. O sea que yo puedo, y voy a tirarme al medio como pastor, puedo tener una persona que siente en su fuero interno que quiere comportarse como una mujer. Su cerebro se va a activar como un hombre. Porque no hay manera que pueda funcionar sexualmente como una mujer. Soy una mujer. Quiero tener la oportunidad de activarme sexualmente. Su cerebro va a funcionar como el de una mujer. No va a funcionar como el de un hombre. Y eso está así de fábrica. Porque tan pronto mami y papi decidieron poner ese espermatozoide con ese óvulo y se fecundaron, ahí se dieron las instrucciones de cómo iba a desarrollarse mi sexualidad. Y aún más, la sexualidad de la persona va a desarrollar un comportamiento de tal manera que la mujer le es capacitada a través de sus hormonas el poder concebir, debido a que tiene un útero, el cual tiene unos ovarios, los cual tiene la capacidad a través de los estrógenos de poder concebir una criatura, lo cual el hombre
por más cambios que pueda desarrollarse y cambios hormonales, no lo va a poder tener. Y es importante, quizás por ahí hay algunas preguntas sobre eso, para poder pasar a otra. No hay tal cosa como un hombre que haya dado a luz. No. No hay tal cosa como eso. No hay una mujer que hizo un cambio hormonal, quitó sus hormonas y por lo tanto pudo concebir porque tenía su útero. Vamos a próxima pregunta. Un anónimo de Santurce quiere saber sobre la definición de la heterosexualidad. Heterosexualidad. ¿Qué es heterosexualidad? Heterosexualidad es como nosotros nacemos de fábrica. Esa es la mejor definición que existe. Tal y como el Señor nos trajo en el vientre de mami y de papi, esa es la definición de heterosexualidad. Porque con eso que yo vengo de fábrica, cuando yo desaparezca del planeta, con eso me van a seguir identificando. Una cosmovisión bíblica es la manera en la que el Señor nos trajo. Una cosmovisión médica es saber que usted nació con un cromosoma XX y otro cromosoma XY, y a través de esa unión entre dos personas de diferente sexualidad tienen una relación sexual. Así que llamamos heterosexualidad cuando personas de género opuesto tienen un acto sexual. Y haciendo más problematizado la respuesta, me morí, me embalsamaron, me metieron en una pirámide y estoy allí 10.000 años. Cuando saquen mis restos de allí dentro, hay solo dos posibilidades de identificación. ¿Soy nene o soy nena? No hay nada en el medio. Porque antes de nacer nos asignan el sexo y nos asignan para poder ser heterosexuales, hombres con mujeres, nenes con nenas. Y cuando morimos, después que pasan los años, seguimos siendo identificados como nenes o nenas. Solamente hay dos sexualidades por las cuales se puede. Y fíjate, hablando de esto de la heterosexualidad, tiene un efecto, tiene un impacto y es la realidad. La multiplicación de la especie y de la raza humana parte precisamente de la práctica heterosexual, y eso es la gran mayoría de la humanidad. Ramón Martínez de Bayamón nos pregunta sobre el alcance a corto o largo o mediano plazo de tratamientos en la etapa de la niñez físico o emocional que están contemplados en el proyecto 185. Nos habla sobre esos efectos a corto, mediano o largo plazo que tienen en el desarrollo físico o emocional de la niñez. Hay un problema serio con los tratamientos que tú les das a los chicos y a las chicas cuando tú no puedes considerar otras disciplinas, otras academias que deben tratar con ellos. Y voy a utilizar un ejemplo que puede sonar hasta complicado. Yo como pastor veo algunas áreas de consejería que están fuera de mi capacidad profesional y convencional para poder trabajarlo. Tengo que referirlos a pediatras, a psicólogos, a clínicos que puedan trabajar con ellos. ¿Qué sucede cuando de momento yo le corto las alas a esos profesionales para que puedan trabajar con procesos decisionales que nosotros hemos puesto como responsabilidad y privilegio en muchachitos de 14, 15, 16 años? Los efectos a largo plazo pueden ser nocivos. De la manera como estos proyectos se van desarrollando, nosotros podemos tener en las manos la alta probabilidad de tener muchachos de 14, 15 años desarrollando y tomando decisiones para someterse a terapias hormonales, para cambios de sexo, cambios de conducta sexual, y este tipo de tratamiento siempre tendrá unos efectos extraordinarios al final del camino. Los más sencillos. Aquellos que han visto los programas de Watch and Wait que yo le mencionaba al pastor Escribano hace unos minutos atrás, se han dado cuenta de que cuando uno prepara una población con la que uno puede esperar a que llegue a los 23, 24, 25 años para tomar decisiones, uno descubre que más del 85% de ellos sigue siendo feliz con el sexo con que vinieron de fábrica, con el sexo con el que nacieron, y no hay que tocarlos. ¿Qué pasa cuando de momento entre los 15 y los 16 años, 14, 13, la edad que sea, yo comienzo a darle la oportunidad a ese chico de que pueda empezar a desarrollar cambios en ese aparato hormonal, en ese aparato sexual? Puedo encontrar, como me han dado los documentos, la capacidad para decir, una cantidad de muchachos con unas depresiones y con unas incidencias de suicidio bien altas.
La cantidad de muchachos que después de haber sido tratados hormonalmente y procesados para poder trabajar con lo que ellos creían que era su identidad sexual, cuando llegan adultos, los niveles y los porcientos de suicidio y de depresión son altísimos. Sin contar que cuando están entre las etapas de los 35 a los 40 años, y el médico está aquí que puede corroborar lo que yo estoy diciendo, la probabilidad de desarrollar cáncer es mucho más alta, porque uno ha desbalanceado los niveles hormonales y el balance que debe tener cada una de las expresiones bioquímicas y neurobioquímicas que están adscritas a mi desarrollo y a mi crecimiento. La pregunta que nos hace el compañero a través de los medios de comunicación nos habla acerca de corto y largo plazo. Y tenemos que entender que desde una visión psicológica, el niño va a comenzar a experimentar unos niveles de ansiedad muy altos. Y como decía el pastor, no tenemos que mirar hacia el futuro, hay que mirar siempre en los análisis a qué tenemos y qué podemos corroborar. Nos damos cuenta que en países donde ya se ha implementado estos modelos, podemos ir hacia atrás a ver cuál ha sido la data empírica y nos hemos dado cuenta que la incidencia en los adolescentes ha aumentado la cantidad de suicidios en ellos. Ahora, voy a ir a la parte médica para pasar al juez porque yo sé que es importante tratar ese tema desde lo que se está planteando en el proyecto. Es el hecho de que se va a hablar en este proyecto, número uno, que los médicos, que somos los que tenemos la capacidad de poder estudiar y hablarle a nuestros pacientes, se nos va a prohibir el yo poder hablarle acerca de las implicaciones que tienen este tipo de conducta o de comportamiento. Voy a abrir ese paréntesis para que usted entienda lo que yo hablo. Una de las cosas que yo necesito poder hablarle de prevención en mis adolescentes es lo que significa las enfermedades venéreas. Es importante, ya está establecido por la Asociación Americana de Medicina de Familia, que todo paciente, adolescente en etapa sexual, nosotros hagamos pruebas de HIV, enfermedades venéreas, pero si aún nosotros preguntamos qué tipo de comportamiento sexual tiene el paciente y nos refiere que está desarrollando un comportamiento homosexual, automáticamente vienen unas guías del CDC que nos dicen, este paciente tiene un aumento en el riesgo de desarrollar sífilis, gonorrea, herpes, HIV. ¿Y por qué yo necesito saber eso? Porque yo tengo que hablarle a mis pacientes acerca del riesgo que su comportamiento está teniendo. Y usted me puede decir, doctor, pero los heterosexuales también tienen esto. Pero cuando yo voy a las estadísticas me doy cuenta que la heterosexualidad disminuye la probabilidad de nosotros tener más promiscuidad que el paciente que desarrolla un comportamiento homosexual. En otras palabras, yo como médico tengo que tener la capacidad de poder orientar a mis pacientes sobre cómo su comportamiento está poniendo en peligro su salud. Pues. Bueno, retocando esto del proyecto, para que nos sintonizó quizás un poquito tarde no entienda, el proyecto cinta fuentes parciales, no las tiene todas, trata de definir como terapia de conversión lo que nunca ha sido terapia de conversión, entra a prohibirle a los profesionales en un acercamiento que impida estas cuestiones de las decisiones que toman los niños en estas etapas en cuanto a su proyección sexual y criminaliza a los padres por buscar ayuda para definir lo que sería la conducta de estos niños, esperar a que sean un poquito adultos para que tomen otras decisiones. Pero yo quiero plantear lo que es verdaderamente una terapia de conversión, que yo creo que eso sí se debería prohibir, y es un acercamiento o práctica psicológica o psiquiátrica que proporcione descargas eléctricas, terapias eléctricas, estimulación magnética intracraneal o utilice testosterona, hormonas, medicamentos de cualquier tipo, procedimientos quirúrgicos, castración u otros de naturaleza análoga, con el propósito de alterar o afectar el cuerpo humano. Los niños, los jóvenes no deben ser tocados, que esperen a ser adultos y si quieren tomar una decisión siendo adultos, que la tomen, pero hay que proteger la niñez y este proyecto es un peligro grave que va dirigido a tratar de hacerle todo eso a esos menores si esto es aprobado. William Figueroa de Carolina quiere saber quiénes son los autores de esta medida. Pues, El proyecto del Senado 184 lo presentó los señores y señoras Vargas Vidot
Rivera Lacén, Santiago Negrón y Bernabé Rifkol. Eso es lo que dice el documento. Roberto Figueroa de Carolina nos dice o nos pregunta que si con este proyecto se busca privilegiar a la comunidad homosexual del país. Yo no quiero entrar en esa discusión todavía y te voy a explicar por qué. Porque yo creo que el dolor de cabeza más grande aquí no es a quién privilegia, sino a quién le corta las alas. A quién le reduce la oportunidad de poder tener acción. Por ejemplo, en la página 13 de este proyecto, una frase que parece inocuo. Dice, incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal. Otra vez la frase, incluye cualquier esfuerzo. Pues, ¿qué significa cualquier esfuerzo? Cualquier tipo de acercamiento que lo haga quien lo haga, porque no te lo circunscribe una sola persona. O sea, persona. que mañana yo tengo mi hijo y tiene algún tipo de dificultad y yo lo llevo a tu iglesia para que le impongan las manos y eso puede estar el contenido ahí. Te voy a dar un ejemplo que quizás no tiene que ver con sexualidad. Se cree caballo y quiere relinchar y comportarse como caballo y entrar en 4 extremidades a donde quiera y yo no puedo intervenir a tocarlo porque estoy modificando su comportamiento y su posición corporal. Extrapólalo esa barbaridad. Otra vez, no es a quién privilegia, a quienes le corta las alas. Y el efecto que y tiene. el efecto que esto tiene a largo plazo. Pero lo más preocupante es que le está coartando el derecho al padre. Porque uno de los puntos que nos presenta este proyecto de ley es que un padre que busque ayuda por sus hijos, sea a un profesional de la salud, no está yendo a cualquier persona, está yendo su profesional de la salud, llámese su médico primario, llámese su pediatra, llámese su psicólogo, y busque ayuda, puede ser acusado de maltrato por causa de buscar ayuda para el comportamiento de su hijo. Y esto es muy peligroso. Estás trayendo un punto muy importante. Yo creo que Jorge tiene una discusión muy buena que debe compartir con nosotros respecto a cómo se toca la ley de menores en ese proyecto. Es bien peligroso porque entra a tocar el artículo 41, que yo creo que los legisladores tienen que revisar este artículo 41 y cortarle toda una serie de expresiones que tiene el mismo porque son bien peligrosas. Para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando, se está tratando de establecer, se está establecido lo siguiente, que para brindar cualquier tratamiento médico, excepto intervención quirúrgica, a un menor, no será necesaria la autorización de los padres. Deténgalo ahí. Un jovencito de 16 años quiere hacerse, que le hagan un tipo de intervención quirúrgica para implantarle seno, para modificarle su parte pudenda, porque se cree nena, un varoncito, y necesita una operación para eso. O empezar en la primera etapa, que es que le administren hormonas para que empiece a desarrollar el pecho. Si los padres le dicen que no, un trabajador social de la escuela escolar, que lo puede encontrar bien fácil, que lo refiere un médico, le darían tratamiento de hormonas a un menor de edad, porque este artículo dice que los padres no tienen que ser consultados. Si fuera para intervención quirúrgica, si los padres no lo autorizan, dice el texto, no hay problema. Hay que ir al tribunal a buscar una autorización. Pero ya la ley dice eso. Sí, es correcto, y eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque ahí tú abres los ojos, tú dices, ¿cómo es posible que se le pueda dar tratamiento médico a un menor de edad sin que los padres lo autoricen? Eso es algo increíble y eso hay que cortarlo, eso sí hay que cambiarlo. ¿Se establece cuál es la minoría, la edad? Bueno, la minoría de edad para efectos de la Ley de Protección y Bienestar de los Menores son 18 años, pero tú lo tienes que mirar con que son etapas que están en pleno desarrollo. Distinto, por ejemplo, a que se hagan te voy a dar un ejemplo bien gráfico, un joven se hace un tatuaje a los 17 años y cuando tiene 25 se lo quiere borrar. Pues mira, tiene que ir a un proceso de láser y borrárselo por las razones que sean. Pero esto que estamos hablando aquí, de químicamente alterar su cuerpo, de operarlo a espalda de los padres o con la autorización del tribunal, va a ser irreversible cuando sea adulto y como es fluido el género, en las mismas teorías que ellos plantean, el género es fluido en cualquier edad. Hay neutrales. Tú le preguntas a algunos jóvenes hoy en día, ¿qué tú eres? Ellos te dicen, soy no binario. Y espérate, ¿qué es eso de no binario? No binario es que no soy ni varón ni hembra. Eso es un no binario. Eso es un género. Jorge, es que estamos hablando de más de 55, 56 Pero tipos de ese género. mismo joven, quizás a los 25 años, te dice, soy tal cosa. ¿Cómo tú vas a marcarlo tempranamente?
a que lo limites a algo que en el momento puede ser que cambie después y que la experiencia nos dice que cambia. Amarramos a lo que él decía hace un rato como médico, conexiones frontales. Las inhibiciones, las tareas cognitivas, las funciones ejecutivas no están. No están porque no se han desarrollado. Y yo permito que tome la decisión ahí de ser procesado para producirse todos estos cambios. Y papá y mamá no pueden decir nada al respecto. Cuando llega a los 25, a los 26, a los 30 años, quiere darle reversa a esto. ¿Cuál es el dolor de cabeza que vamos a tener en las manos? Y vamos a tener eso como sociedad. Es correcto. Preguntas. Seguimos con varias personas preguntaron algo relacionado a lo mismo. Sigrid Dávila de Guatemala, un anónimo de San Juan, nos habla sobre cómo con la terapia o tratamiento hormonal pueden cambiar la esencia del cromosoma XX o XY. No, el cromosoma no se cambia. Yo quiero establecer, ¿verdad? Eso, y excelente pregunta. Ese es el pensamiento que algunas personas tienen. Esa persona que recibe un cambio hormonal sigue siendo genéticamente varón o genéticamente mujer. ¿Qué es lo que se le está cambiando? Es lo que se le conoce como el fenotipo. Existe lo que se llama el genotipo y el fenotipo. Explícalo. Es con lo que usted nace, es la parte genética. El fenotipo es lo que usted ve. Esta persona, este cambio de género, como se le está hablando, o esta terapia de hormonal, ¿qué es lo que se hace? Se busca primero cambiar las hormonas. ¿Qué son las hormonas? El hombre, para poder desarrollar su estructura ósea, y que nosotros hablamos un poco más profundo que la mujer, un poco más ronco que la mujer, tiene algo que se llama la testosterona, que es la hormona sexual masculina. La mujer tiene una hormona que se llama la hormona del estrógeno, la hormona sexual femenina. ¿Qué es lo que se pretende? Si es niña, o sea, si es mujer, yo le voy a dar testosterona. Hago que se inhiba la producción de estrógeno y por lo tanto la mujer va a desarrollar más masa muscular, va a desarrollar vello en el pecho, la voz le va a cambiar y su estructura muscular va a comenzar a cambiar. Su genética se quedó igual, sigue siendo XX. En el hombre, ¿qué se hace? Se suprime la secreción de testosterona para que haya un aumento en el estrógeno. Por lo tanto, va a tener un cambio a nivel hormonal. ¿Qué otra fase se puede hacer para cambiar el fenotipo? Vienen las operaciones que nos está hablando el juez. Ya es en una instancia en la cual se opera, se le colocan senos al hombre, se quita el miembro al hombre para colocar entonces lo que sería una vagina y se hace este tipo de cambio estructural. La pregunta que se nos hace, ¿cambia su genética? Sigue siendo su genética sigue siendo igual y lo que nos decía el pastor, eso cuando vamos en post-mortem se hace el análisis y no importa qué cambio hormonal usted haya tenido, ¿es nene o es nena? Próxima pregunta. Meralis Castro de Toalta y Miriam de Bayamón nos hacen una pregunta relacionada a si puede explicar cuando un bebé nace con ambos sexos o con ambas genitales, ¿qué se hace en esos casos? Con eso se hizo unos tratamientos, unos estudios, y sí, ciertamente eso se ve en 0.1% en la población mundial, y es cuando no hay un sexo definido. Anterior a haberse descubierto lo que era el código genético, no sabíamos cómo poder ver el código genético, se desarrollaron terapias como las que estamos hablando de Mooney, en el cual se buscaba que el comportamiento del niño se desarrollara, que era observar. Si se comportaba más como una niña, pues entonces se operaba el órgano sexual masculino y si se comportaba más como niño, pues se operaba el órgano sexual femenino. Luego de haber visto lo que era el código genético, simplemente se hacía un análisis genético de la persona y podíamos entonces determinar cuál tipo de operación se iba a hacer. Ahora, es importante que usted entienda que en este caso nosotros tenemos que trabajar desde una perspectiva de un problema genético que tiene el paciente. Así que no es igual al hecho de que usted nació XX o nació XY. No es un problema sexual, no es un problema de sexo, es un problema de la codificación genética. Y por eso nace con los dos órganos. Y es básicamente para extrapolar lo que sucedería cuando uno tiene un cromosoma de más y uno tiene unos niños con unas condiciones. Uno tiene un paciente en las manos. O sea, que no es un problema de sexualidad. Ahora, volviendo a lo que decías hace un ratito,
hay unos efectos a largo y a corto plazo en este tipo de tratamiento que le doy al ser humano, que ciertamente no le puedo cambiar su genotipo. Yo busco los cariotipos y siguen siendo XX y siguen siendo XY. Pero en mi práctica pastoral yo he tenido ya 3 casos de mujeres que me han venido a ver, referidas por sus médicos para la consejería pastoral, porque tienen cáncer de próstata. Y la pregunta que uno se hace inmediatamente es, ¿y cómo una mujer puede tener cáncer de próstata? En los procesos pastorales pues tienen que abrirse para entonces especificar que se sometieron a operaciones y a tratamientos, pero como parte de sus procedimientos no les eliminaron la próstata. Porque la próstata tiene también unas condiciones para mantener una serie de hormonas que son importantes para la regulación. Y es interesante poder verlas en el proceso de ser mujeres y tener que trabajar con enfermedades de hombres. Para aquellos que no me están entendiendo, las mujeres no tienen próstata, no vienen con ellas de fábrica. Otra vez, voy a mirar desde el punto de vista pastoral esto. Cambiar el orden que Dios nos ha dado en la naturaleza siempre trae complicaciones. La Biblia dice, varón y hembra los creó. Y quien citó eso fue Cristo. Y si Cristo lo cita, me está diciendo que tiene el mismo valor en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Puede hacer un padre si deja a un niño en un salón de clases y es afectado emocionalmente o mentalmente por todo esto del género. ¿Qué se puede hacer siendo un niño pequeño de 5 años? Pues, ¿de quién es la responsabilidad al final del camino? Bueno, la responsabilidad es de los padres. Quien completa la capacidad de obrar de un menor son los padres. Y uno de los remedios que nosotros estamos sugiriendo a la gente es que precisamente tenga acceso a lo que le enseñan a sus hijos. Usted tiene, por ejemplo, un mecanismo de meter una querella de maltrato institucional, porque si lo que le están haciendo o están presentando unos niños le está afectando a su hijo en este campo, usted puede decir aquí hay maltrato institucional, puede presentar una querella, puede llevar una acción en daños y perjuicios contra ese maestro en su carácter personal. O sea, hay varias herramientas que se pueden usar en el campo jurídico para impedir que los niños sean abordados y dañados con una información que no pueden manejar. Esto es bien importante, Jorge, bien importante. Yo tengo aquí unas notas abiertas. El proyecto cita unas definiciones de la Academia de Pediatría. Una cantidad extraordinaria de pediatras en Estados Unidos que pertenecen a esa academia han levantado las manos, porque este proyecto no dice todo lo que la Academia Americana de Pediatras está diciendo. ¿Qué dicen los pediatras en Estados Unidos? Y esto está documentado. Se han levantado por grupos, el último informe vino en una fundación que se llama Heritage Foundation. Dicen lo siguiente, son 66,000 pediatras aproximadamente en Estados Unidos. Las personas que se encargaron de establecer las guías que aparecen citadas en este documento fueron 12. Quien escribió las guías no es médico, es una mujer transgénero de 25 años. De los 11 restantes, hay 5 médicos, 2 de ellos manejan clínicas para cambios de sexo y trabajo con muchachos y muchachas que pueden ser transgénero. El dolor de cabeza no es que estas personas hayan preparado este documento, es que no consultaron con la matrícula para poder tirar esto a la carretera. Y desde el 2009, la revista Pediatrics dice que el grupo de jóvenes adultos, lesbianas, gay y bisexuales que reportaron niveles más altos de rechazo familiar durante la adolescencia fueron 8.4 veces más propensos a manifestar intentos suicidios. Eso lo dice el documento. 5.9 veces más propensos a reportar altos niveles de depresión. Chévere. Pero el problema aquí es que no dice que hay otros estudios que demuestran que la conexión entre la familia, los lazos sociales y el envolvimiento religioso, y esto lo tengo que subrayar, el envolvimiento religioso minimiza, reduce las conductas de riesgo. Contestando la pregunta del televidente, usted tiene responsabilidad sobre ese muchacho. Al fin y a la postre, Dios puso a ese muchacho en su casa. Y usted tiene la necesidad de asegurarle a ese chico, a esa chica, que su proceso de educación sea uno saludable. No solamente desde el punto de vista de la información, sino desde el punto de vista de la salud mental que tiene que desarrollar para poder crecer y desarrollarse como un buen adulto en el camino. Juan de
Vega Baja nos pregunta por qué sacaron la homosexualidad del manual que utilizan los médicos para diagnosticar. Y si es así, pues ¿por qué? Del DSM-3 al DSM-4, la homosexualidad salió como un artículo de una clasificación de enfermedad mental. Y eso no lo puede negar nadie, eso está así. Pero uno mira el DSM-5 y se da cuenta de que muchos de los síntomas que están aleatorios a la homosexualidad, al lesbianismo, al queer, a los indecisos, aparecen refrendados como enfermedades mentales. Me explico. Yo no puedo tratar al homosexual como un enfermo mental ni a la lesbiana, pero mucha de su sintomatología aparece en el DSM-5 como una enfermedad que un especialista en la salud mental tiene que trabajar. Se le hizo una pregunta a los miembros de la academia y está así en la Enciclopedia Británica del volumen 14 de 1985. Las razones para poder cambiar el DSM-3 al DSM-4, lo informa la Británica, fueron razones políticas. Y es importante que entendamos cuáles son esas razones políticas. Cuando pasa el evento del HIV y sobre todo este mover que hubo en los años 85, 84, que comienza a descubrirse el HIV, se le llamó equivocadamente, y lo voy a decir, equivocadamente, a este virus, el virus de los homosexuales. Eso es correcto. Eso tachaba, lastimó a estas personas porque realmente no era el virus de los homosexuales. Habían otras maneras de poder contraer el HIV y ustedes las conocen. No voy a entrar en eso. Pero ciertamente ante eso hubo una alza de la comunidad desde California que comenzaron a presionar a la comunidad científica que eliminaran del DSM. DSM es como decir la Biblia de los psicólogos, de los psiquiatras. Ellos se basan en base a eso, a cuáles son los diagnósticos, y estuvieron presionando, y hacían constantemente manifestaciones en cada una de las asambleas de los psiquiatras. Tanto es así que ya entre el DSM-3 y DSM-4 se comienza a eliminar el homosexualismo como esa condición, pero necesitaba poder explicar el trasfondo, ¿verdad?, político, juez. Y eso me lleva a algo de impacto legal, y tengo la responsabilidad de hablarle a un grupo de jueces y abogados que nos puedan estar viendo. Estos grupos usaron sus asociaciones profesionales para empujar sus agendas, y a los que no comparten esa agenda, pues los someten a comités de ética profesional para amedrentarlos y quizás tratar de quitarles su licencia de ejercer. Crearon una doctrina legal, lograron que estos circuitos de Estados Unidos hablaran de la terapia verbal como professional speech, como conducta. En otras palabras, lo que yo le diga a un paciente, el contenido ideológico que yo pueda tener, que incluye también lo que yo pueda creer en mi religión o no creer en mi religión o mis valores, tratarlo entonces como algo que no está protegido por la primera enmienda. De ahí se enganchan para decir que lo que yo diga puede o no ser un crimen de odio por la razón en que otra persona lo pueda estar mirando. Y ahí comenzaron una campaña, ¿para qué? Para prohibir todo enfoque que afirma la naturaleza o desarrollo de la heterosexualidad de un menor de edad. Si yo le hablo de heterosexualidad, estoy siendo entonces en una práctica de odio contra otros grupos, y de ahí es que se desatan una serie de casos en los tribunales. Por eso este proyecto 184 que se presentó intelectualmente en el aspecto jurídico es deshonesto. ¿Por qué? Porque ignora el caso de National Institute of Family and Life Advocates versus Becerra, que es del 26 de junio del 2018, y este caso resuelve, entre otras cosas, que la libertad de expresión del profesional de la salud, entiéndase un psicólogo o un médico, no es equivalente a conducta profesional, por lo tanto, puede su expresión estar protegida, y no pueden estos grupos regular su contenido por ser ideas o información impopular. El profesional tiene protección constitucional para expresar o no expresar sus ideas, creencias o convicciones a un paciente, conforme a su libertad de conciencia. Y esa libertad de conciencia incluye su expresión religiosa. La primera enmienda pretende salvaguardar, y estoy citando directamente de la opinión, un libre flujo de ideas en el cual prevalezca la verdad. Y los profesionales de la salud tienen el mismo derecho a participar.
excluirlos o limitarlos crea un grave peligro. Y el tribunal menciona, por ejemplo, discutir temas como el suicidio asistido, la sabiduría del divorcio, la cantidad de dinero que una persona debe ahorrar o no ahorrar. Todo eso está en las páginas 2374 y 2375 del 138 Supreme Court Reporter. Resumo, la manera en que está presentado este proyecto para efectos de impedir que los correccionales intervengan con estos menores de edad para tratar issues o no de conducta es inconstitucional y el proyecto no cita el caso. Estamos aquí en este programa de perspectiva de género, una realidad social. Estamos discutiendo diferentes preguntas que cada uno de los televidentes está haciendo, pero si usted se da cuenta, este foro está discutiendo lo que es la evidencia científica, lo que es la evidencia jurídica y lo que es el análisis teológico para cada uno de nosotros. Es importante que usted siga llamando y pueda hacer las preguntas que así usted entiende que debe de hacer a este foro para nosotros tener a bien contestar. Adelante. Yesmari Ortiz desde Tuabaja nos pregunta cómo este proyecto impactaría a los colegios cristianos. En Estados Unidos, según nos dice la televidente, el presidente Biden firmó el proyecto y se alega que de alguna manera estas organizaciones sin fines de lucro pudieran quedarse sin algún tipo de beneficio. ¿Qué hace la iglesia o qué puede hacer la iglesia y si afecta de alguna manera a los colegios cristianos? Los puede afectar porque la manera en que está definido en un momento dado incluye aquí los lugares donde se cuidan niños, lugares donde se educan como parte de como si fueran profesionales de la salud para prohibirle lo que ellos llaman terapia de conversión. Un ejemplo sencillo sería que si en un colegio cristiano se habla de heterosexualidad, se van a Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, varón y hembra los creó. Dios no creó otra cosa que no fueran varón y hembra, y enseñan eso y choca con todas esas teorías de género que el pastor Esquilín ha presentado en el día de hoy, donde se ignora la biología. Alguien puede sentirse aludido y afectado y decir, un momento, ustedes están dando un contenido que puede afectar el desarrollo del niño solamente cargado a la heterosexualidad y por lo tanto estarían incumpliendo esta ley, tipificado como maltrato porque están enmendando la ley de protección y bienestar de los menores. Déjame abundar un poquito sobre eso porque voy a leer del documento. Ciertamente la sección 5, la página 15, dice que nada de lo dispuesto en esta ley se va a interpretar como que coarta las facultades o las libertades de los deberes de los padres y las madres. Pero en el entirillado, el número 10 de esa misma página, dice que ninguna entidad o profesional dedicada a proveer servicios de salud mental o cuidado de menores podrá practicar o someter a un o a una menor de edad a terapias de conversión, según lo están definiendo aquí. Correcto. No lo que es una terapia de conversión, sino según lo están definiendo aquí. Cualquier entidad o profesional dedicado a proveer servicios de salud mental o cuidado de menores que practique, ¿qué significa esto? Que las iglesias escuelas, correcto, pueden estar incluidas aquí. Eso es así. Y entonces no solamente se quedan sin la protección de los fondos que pueden tener acceso para educar, pueden ser encontrados como Actos criminales. actos criminales procesables Por eso es por que la ley de menores. lo que trata de hacer esta ley en otro sentido es irse antes de 2017, cuando trataron de obligar a las escuelas privadas a dar este tipo de ideología de género en sus currículos y la amenaza era no renovarte la licencia. Y como lo hicieron, con un memorándum del secretario de Justicia declarando que las iglesias y escuelas no podían operar porque ya la ley había expirado, con una simple opinión del secretario de Justicia. Y se dio una gran lucha, se logró que se aprobara una ley de las iglesias y escuelas y ahora la quieren revocar o afectar usando entonces la ley sobre protección y bienestar de la niña. Entrando por la cocina. Nos escribe a través de Facebook y nos pregunta, ¿me puedo negar en mi lugar de trabajo a tomar seminarios relacionados a la perspectiva de género? Ya eso es un issue laboral con su patrono, ¿verdad? Que lo tiene que trabajar dependiendo en qué vertiente se esté dando, no sé en qué agencia esté trabajando o en qué empleo está trabajando, pero eso lo tiene que discutir con su patrono. Héctor Luis Rodríguez García desde Juana Díaz nos pregunta, si un niño es sometido a un tratamiento hormonal sin el consentimiento de los padres en caso de una emergencia, ¿a quién van a acudir? Y si el niño obviamente es menor. Es una buena pregunta. Bueno, eso es excelente pregunta. Yo entiendo que darle tratamientos hormonales a un menor de edad o el tratamiento que sea a espaldas de sus padres
ya de entrada me huele a un acto criminal. Ningún médico se atreve a intervenir con un paciente si no tiene un consentimiento informado. Y eso el médico aquí lo puede decir, ¿verdad? Es que Jorge, yo no creo que ningún médico aquí en Puerto Rico se va a tomar la libertad de empezar un tratamiento en un menor sin tener el consentimiento de los padres, aun cuando la ley diga que el menor puede entrar, nada más por la ética médica. Es importante que nosotros como médicos podamos tener un apoyo, porque acaba de dar en el clavo este televidente. Si se nos complica ese paciente, yo necesito tener un apoyo del familiar, del tutor legal de ese paciente, para yo poder acudir en el caso de algo que se necesita. Pero sí. Alguien que no defiende nuestra fe puede decir, pero es que este documento dice que tiene que ir donde un juez para que el juez autorice esto. Pero déjame decirte algo antes de que llegue donde el juez, para ponérsela fácil y los médicos entren en el orden. El código establece que el menor de edad, sus causas de acción están paralizadas hasta cierto sentido o se mantienen latentes o vivas hasta que cumpla 21 años. Cuando tiene 21 años, tiene todo un año para iniciar una causa de acción por algo que le pasó a ese menor y que nunca se reclamó. Así que si usted, médico, se arriesga a darle un tratamiento a ese menor a espaldas de sus padres, incluso hasta con autorización del tribunal, y cuando llegue a la mayoría de edad entiende que ha sufrido un caso, lo pueden demandar, lo van a demandar. Y usted va a tener que dar esa explicación. Así que sí, nada más que por sentido común, yo no lo toco hasta que sea mayor de edad. Exactamente. Detalle importante que acabas de decir. Escucha dónde yo estoy parado como pastor en todo este proceso, Jorge. De momento me encuentro que aprobaron ese proyecto y el Señor nos ayude y los legisladores lo repiensen. Mañana nosotros vamos a tener una cantidad extraordinaria de muchachitos y muchachitas provocando que los padres lleguen a una corte. Para que sea una corte la que dictamine, la que determine si es posible o no es posible hacer lo que ellos quieren. Pero originado no por ellos, No. por la intervención de trabajadores sociales que puedan estar, porque tú tienes ahí ese problema con los trabajadores sociales, que la entidad que los agrupa promueve esto. Y el que piensa distinto a esto está teniendo serios problemas. Por eso hay que revisitar aquí la cuestión de las asociaciones profesionales para darle acomodo razonable. Si el colegio que yo esté de trabajadores sociales quiere empujar esto y yo no estoy de acuerdo, el Estado me tiene que dar una opción de un segundo colegio que pensemos de manera distinta. Y ese punto también hay que tocarlo posterior a esto. Gladysbel García, desde Bayamón, nos pregunta desde qué edad un adolescente puede definir sus intereses sexuales y qué pueden hacer los padres en esta situación. Yo creo que los chicos empiezan a manifestar su sexualidad desde bien temprano. El problema es cuando llega esa determinación final. Y nosotros sabemos que eso sucede cuando sus lóbulos frontales están completamente desarrollados. Pasada la pubertad. Y eso es pasada la pubertad y esa capacidad para poder tomar decisiones y tener un elemento cognitivo de poder ejecutar y tener elementos de inhibición, no se da hasta los 23, 24, 25 años de edad. Pastor, yo creo que es importante entender la sexualidad es algo con lo que nacemos. Y es bueno. Los niños, desde el momento en que nacen, comienzan a explorarse y usted ve que su bebé comienza a tocarse sus partes y llega un momento donde llegan a tocar su pene o a tocar la vagina y descubren parte de lo que es la sexualidad. ¿Significa esto que es malo? No. Teológicamente hablando, conocemos cómo el pecado ha dañado lo que es la sexualidad creada por Dios. Pero cuando el niño comienza a experimentar sexualidad, desde el momento que nace. Por eso es importante poder guardar la inocencia de nuestros niños hasta que tengan la capacidad del desarrollo de su cuerpo, de su mente, de su cerebro, para poder utilizar esa herramienta que Dios le dio desde nacimiento, que es su sexualidad. Sara de Arecibo nos pregunta si esto llegara a suceder en la aprobación de estos proyectos, legalmente un menor de edad, ¿de dónde sacaría el dinero para estos cambios y si los planes médicos estarían obligados o disponibles a pagar estos tratamientos? Bueno, en cuanto a de dónde sale el dinero, el que tenga interés en interactuar con ese menor lo va a pagar, que no va a ser su familia, porque los estás poniendo en manos extrañas, de gente que no son del interés familiar. Y de esto viene amarrado ya con algunos intentos de antes de ACES y eso quizás lo puedan abundar ustedes, donde se está autorizando ya el desembolso de dinero para este tipo de tratamiento.
Y los planes médicos pues van a tener un serio problema porque una vez le terminen de legalizar todo lo que están legalizados, gente va a querer que le den, le paguen sus operaciones, le den sus medicamentos. Así que eventualmente yo creo que el Estado terminará pagando todo esto. A mí me parece, juez, increíble esta pregunta porque nosotros como médicos recibimos una carta que nos decía que el Departamento de Salud estaba contemplando, esto fue el año pasado, el poder cubrir los gastos a través de la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico para el reemplazo hormonal. Yo quiero que haya en perspectiva de lo que yo estoy diciendo. Nosotros como médicos a veces se nos hace tan difícil el poder decirle a un paciente que ya su insulina no se le cubre. O sea, estamos hablando de una hormona, porque la insulina es una hormona que secreta su páncreas, que le ayuda a poder mantenerse vivo. No se lo va a cubrir el plan porque es muy cara y que hay que cambiarle la terapia, pero sin embargo, el gobierno mismo que no tiene la capacidad de poderle pagar a una persona para mantenerse viva, es capaz de darle un reemplazo hormonal y cubrir unos gastos que van a hacerle daño a esa persona dentro de los próximos 10 o 20 años, porque está probado que el reemplazo hormonal aumenta el riesgo de cáncer. Eso no lo digo yo como mi carácter individual, eso está ahí en los documentos científicos de las sociedades de cáncer. Usted va a ver que terapias de testosterona y terapias de estrógeno aumentan el riesgo de cáncer. Así que es interesante esa perspectiva que la podamos seguir analizando. Pero no te vayas tan lejos, no tienes que llegar ni siquiera al cáncer que les puede dar, que la probabilidad es bien alta. El tratamiento para cambio de sexo es electivo. Entonces yo estoy privilegiando un tratamiento electivo. Estético para la persona algo misma. Que le causa la vida, le da la vida. Y estoy diciendo que el gobierno ya está anunciando que va a privilegiar el que se pague el tratamiento electivo y que la persona que depende de la medicina tiene que seguir peleando para poder conseguir. Eso es un absurdo. A raíz de estas medidas, Francisco desde Arroyo nos pregunta, ¿cómo entonces un maestro de escuela superior en su clase de anatomía explicaría entonces las identidades de varón y hembra? Mientras usted está trabajando anatomía, usted trabaja anatomía. No hay otra manera de usted explicar anatomía, porque lo que hemos venido hablando durante estas casi 2 horas de programa, no estamos hablando de un cambio genético, ni estamos hablando de un cambio fisiológico. Estamos hablando de un cambio de comportamiento. En cristiano, apéguese a lo que dice la ciencia. Exactamente. ¿Qué dice la biología? ¿Qué dice la química? ¿Qué dice la anatomía? Enseñe eso. Usted está en el orden de Dios. Teresa de Jesús, a través de Facebook, nos escribe, ¿los tratamientos para someterlos a hormonas y cirugías constituyen terapias de conversión extremas? ¿Es cierto o no? Pues yo creo que esa pregunta le usted nos Pues ha ido fíjate, trabajando. ahora mismo como está la ley, no. Y nosotros a este proyecto nos estamos oponiendo, pero yo, Jorge Lucas Escribano, estoy de acuerdo en tipificar eso que tú acabas de preguntar como terapia de conversión, el meterle hormonas a un menor de edad, alterarle su cuerpo, tratarlo químicamente, castrarlo, hacerle todo eso, es un acto criminal lo que se está haciendo o que se quiere hacer con los menores. Vamos a explicar eso como consenso. Nosotros estamos en contra de lo que son las terapias de conversión. Eso es lo que queríamos establecer. Nosotros no estamos a favor de las terapias de conversión. Lo que pasa es que hay que definir cuál es la terapia de conversión. El pastor Rosado desde Utuado nos pregunta, ¿cómo afecta la iglesia y el ámbito o responsabilidad pastoral ante esta situación? Yo lo voy a decir bien sencillo. El otro día salió un cintillo en el periódico que fue extraordinario. Están entrevistando a unos pastores que están moviendo algunas de las opiniones para que el pueblo pueda reaccionar. Y los periodistas dijeron que de lo que más se quejan los muchachos que quieren que se apruebe este proyecto es que sus padres los llevaban a las iglesias para que se les desarrollara algo que llamaban el exorcismo, la unción de exorcizar, de reprender los demonios que ellos tenían encima. En cristiano, mañana por la mañana, si ese proyecto se aprueba, usted va a tener que tener mucho cuidado a quién le pone las manos encima para ungirlo. ¿Y cómo ora? ¿Y cómo ora? Porque puede encontrarse que esa persona lo lleve a un tribunal y que usted pase el mal rato de que el tribunal entonces encuentre causa para probarle, para procesarlo, porque usted
ha violado una ley. Por eso es que la ley tiene que definir lo que es terapia de conversión, y para que sea bien gráfico, es lo que nosotros le estamos diciendo en cuanto a alterar el cuerpo del ser humano. Un anónimo nos pregunta, ¿cuál es la posición entonces de la iglesia sobre este proyecto? Yo creo que lo hemos repetido ya hace como 2 minutos atrás. La iglesia está en contra de lo que son las terapias de conversión. La iglesia está en contra de cualquier cosa que sea un maltrato. La iglesia está en contra de todo aquello que atente contra la vida y que atente contra el buen orden y la estructura que Dios le ha dado al ser humano. El problema es que este proyecto no define realmente lo que son terapias de conversión, y lo que busca es entrar por la cocina una serie de agendas que en nada tienen que ver con la terapia de conversión, y sí con el poder llegar a dañar el corazón y la mente de muchachitos y de muchachitas que ya hemos probado hasta la saciedad no tienen la capacidad para la toma de decisiones. Para aclararlo más todavía, porque es probable que ustedes digan, pero ¿cómo es que es posible que ustedes se opongan a la terapia de conversión, pero se están oponiendo a este proyecto? Porque este proyecto lo que tipifica como terapia de conversión es la intervención de los padres, la intervención de los profesionales para afirmar la heterosexualidad o no en los menores de edad. Y le abre la puerta entonces a sacar a los padres y a los profesionales para que cualquier extraño pueda afirmarle otra conducta que no sea la heterosexual, incluyendo las intervenciones de salud médica. Pueden tener acceso a esta conferencia a través de las plataformas sociales de CDM Internacional, donde podrán con mayor detenimiento tener acceso a esta conferencia tan interesante del día de hoy. Es importante recalcar, y quiero darle las gracias a la Cadena del Milagro, a CDM Internacional, que nos ha permitido a través de sus estudios el poder llegar a tantas y tantas personas, tanto a través del canal como a través de los medios de comunicación. Pero un llamado especial a cada pastor, cada pastora, a cada individuo, hombre, mujer, que hoy al ver este programa ha sido de bendición a su vida. Envíeselo a sus amistades, compártalo. Riéguelo a través de las redes sociales, envíelo a cada una de las entidades que usted entienda pertinente. El propósito de este programa es poder orientar a nuestra población, a nuestra sociedad, de lo que significa las perspectivas de género y cuál es el impacto que esto tiene en nuestra sociedad. Para nosotros es muy importante entender que la iglesia tiene una voz profética. Y la voz profética no es pararse desde el púlpito y simplemente proclamar la palabra, que eso es maravilloso. Es asumir esto que estamos haciendo desde cada uno de nuestros púlpitos. El púlpito de un juez, el púlpito de un médico, el púlpito del pastor. Declarar lo que es la verdad, porque la Biblia establece, la verdad os hará libres. Es mi oración en esta hora que seas lleno del Espíritu Santo y sea Él el que gobierne tu vida. Queremos concluir esta sección, este tiempo, pidiéndole al Señor que nos bendiga. Y para eso quiero pedir al pastor Misraín que nos lleve en oración. Mucha gente que nos está escuchando puede pensar que estas son señales de los tiempos y que no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto porque Cristo viene pronto. Yo creo que Cristo viene pronto. Pero creo que mientras estamos en el mundo, somos luz del mundo y sal de la tierra. Y es por eso que hemos levantado un foro como este. Vamos a hablar con el Señor. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos has concedido en este día, de que a través de las cámaras de televisión y de plataformas cibernéticas podamos llevar un modelo de educación, de orientación y de información a este pueblo, no solamente puertorriqueño, sino al pueblo hispano que nos ha estado sintonizando en vivo y en diferido. Es tu presencia la que está detrás de toda esta información y estos datos que estamos compartiendo. Porque como bien ha dicho tu hijo Luis, nosotros necesitamos conocer la verdad porque la verdad es la que nos hace libres. Y nosotros creemos, Señor, que a través de plataformas como esta se le hace una bendición y se le hace un servicio extraordinario a todos aquellos que necesitan conocer contra qué estamos peleando, contra qué estamos batallando. Sabemos que detrás de todas estas agendas hay una fuerza espiritual grande, complicada, difícil, pero creemos que en el nombre de Jesús y en la autoridad de la sangre derramada en el Calvario hay garantía de victoria, Señor, para todos aquellos que invocan tu nombre de veras.
suplicamos en esta hora que tú pongas tu mano sobre cada hogar que ha estado en sintonía con nosotros, sobre cada padre, cada madre preocupada, sobre cada hijo, cada hija que en esta hora necesita tu intervención, y que en esa misericordia y en esa gracia que solo tú tienes, tú protejas nuestras familias y protejas nuestros países, y que pueda, Señor, pueda cada familia que nos ha sintonizado tener un testimonio de tu intervención, de tu gracia, de tu bondad, de tu poder, de tu dirección. Creemos, Señor, que lo estás haciendo así, porque tu palabra lo promete y porque nosotros estamos pidiendo estas cosas con acción de gracias y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros en esta conferencia a través de CDM Internacional. Recuerden que pueden obtener una copia de esto sintonizando o escribiendo a CDM Internacional a través de nuestras redes sociales.